Hola, espero que estés bien. El día de hoy te traigo un tutorial un poco diferente. Quise hacer un accesorio que fuera un poco versátil y que pudieras utilizar con diferentes looks. Los aros son unos accesorios increíbles ya que pueden elevar cualquier prenda a otro nivel y pueden hacer que tu hermoso rostro resalte. Estos aros son un poco coquetos y están inspirados en el arte del rococó. Puedes utilizarlos para algún evento, una salida especial, como también para hacer algo un poco más casual. Dependerá de las prendas que utilices y del peinado que lleves. Los materiales que vamos a utilizar son mostacillas en diferentes tamaños. Estas son las más pequeñas, estas son medianas y estas son grandes. Como puedes ver, las tres mostacillas tienen el mismo color. Esto sería un centro plateado y la parte externa es transparente. Utilizaremos perlas en diferentes tamaños. Tengo unas que son irregulares y estas que son en forma de lágrima. Además, utilizaremos mostacillas doradas. Como materiales metálicos, para hacer toda la conexión del aro, utilizaremos estas argollas doradas, vástagos y ganchos para aro. Estos ganchos para aro son súper prácticos porque te permiten abrirlos y cerrarlos y de esta forma los aros, que son un poco más pesados, no se te van a caer de la oreja. Si te lo tiras o te lo pasas a llevar, no se va a abrir. Estos vástagos tienen tope, que es esta cosita plana que está en la punta. Sirve para que cuando tú pases un abalorio, este quede fijo y no se salga. De esta forma. Estas son las argollas que vamos a utilizar. Con esta vamos a conectar el gancho con el resto del aro. Utilizaremos hilo de pescar o hilo transparente de 0,30 milímetros, una wincha para medir y como herramientas vamos a utilizar tijeras y pinzas. 2 pinzas para apretar y una para cortar. También puedes utilizar estas que tienen punta y a la vez cortan. Lo primero que vamos a hacer es cortar el hilo. Y para eso vamos a calcular una cantidad aproximada de 50 centímetros para hacer la primera parte. Y esta primera parte consiste en simplemente hacer los lazos y después vamos a ensamblarlo al resto del aro. Tenemos que hacer 2 lazos por cada aro, o sea que en total son 4 lazos. Lo primero que vamos a poner en el hilo es una perla blanca, ya que quedará al centro del lazo. La pasamos por una de las puntas y la llevamos hasta la mitad. Ahora vamos a trabajar con las mostacillas pequeñas. Pondremos una dorada a cada lado de la perla y después vamos a poner mostacillas plateadas. Las mostacillas doradas lo que harán es enmarcar la perla para que resalte un poco más. A continuación pondremos las mostacillas plateadas, de estas pequeñitas. Primero voy a partir con 12 a cada lado y voy a ir intercalando a continuación algunas de las medianas para que la línea que se va a formar no sea tan plana y tenga un poco más de textura. Claro, porque al trabajar con las mismas mostacillas, o sea, de las mismas tonalidades, a veces el resultado puede quedar un poco monótono y tal vez un poco aburrido. Y lo que queremos es un accesorio que igual sea llamativo, elegante, pero que tenga algo vibrante, algo lindo, que resalte. Entonces, siento que cuando trabajamos con mostacillas del mismo color, al mezclar diferentes tamaños, podemos lograr una riqueza con las texturas. ¿Sí me explico? Hasta aquí lo que ves son 2 mostacillas doradas a cada lado de la perla y 12 mostacillas plateadas pequeñas a cada lado. Ahora haré lo que mencioné, que es de variar los tamaños. Estoy poniendo una a cada lado de las medianas y ahora una a cada lado de las pequeñas. Voy a repetir una a cada lado de las medianas
y otra a cada lado de las pequeñas. En total voy a poner 5 medianas y todo el resto son pequeñas. Y cuando termine este patrón de tamaños, voy a volver a poner 12 mostacillas pequeñas a cada lado. Esta es la parte más sencilla de toda la figura, ya que constantemente estamos poniendo las mostacillas en una forma lineal. No tiene mayor complejidad que eso. Y además, por ejemplo, si quisieras hacerlo con mostacillas de un solo color y tamaño, va a ser mucho más sencillo porque no tendrías que hacer este patrón de mostacillas medianas y mostacillas pequeñas. Eso queda a elección personal. Pero como comentaba antes, siento que le da una riqueza extra el tener esta variedad de tamaños. Para mostrarte mejor lo que estoy haciendo, voy a dejar un pequeño esquema para que puedas ver cómo es esta distribución de las mostacillas. Como había dicho, son 12 pequeñas primero, después esta variación de medianas y pequeñas, que son 5 medianas, y después son 12 mostacillas pequeñas. Aquí ya estoy poniendo las 12 mostacillas pequeñas para ya terminar de cerrar esta parte del lazo, que es como el ojal. Ahora estoy poniendo las 12 al otro lado. El lazo, al ser una forma simétrica, debemos cuidar que a ambos lados esté la misma cantidad de mostacillas, ya que si pones más mostacillas o menos mostacillas de un lado, la forma del lazo te va a quedar más pequeña que al otro lado, o más grande. Entonces ya no se va a ver simétrico. Aquí ya tenemos todas las mostacillas. Y al final puse una dorada a cada lado. Y lo que voy a hacer para cerrar este lazo es pasar los hilos atravesando la perla. El de la derecha hacia la izquierda para formar este ojal, y el de la izquierda hacia la derecha. Al trabajar con perlas de río se puede hacer un poco más complicado pasar los hilos, ya que los agujeros de las perlas generalmente son un poco más pequeños. Existen hilos que son o que están hechos especialmente para trabajar con perlas y están hechos de seda. Pero si hacemos un lazo con este tipo de hilo, el lazo va a caer y no va a quedar tan rígido. Por lo tanto, si vamos a trabajar con este hilo de nylon, tenemos que cuidar que no sea tan grueso y tampoco podemos pasarlo tantas veces por el agujero. Ahora que ya tenemos la parte superior del lazo, tenemos que hacer los colgantes. Para hacerlo simplemente utilizamos las mismas mostacillas. Primero voy a poner una dorada y después voy a poner 20 mostacillas plateadas. Voy a hacer que las partes de abajo del lazo sean un poco más largas que la parte de arriba. Y como dije, al ser una figura simétrica, tengo que poner esta cantidad de mostacillas también al otro lado. Para darle un poco más de textura a las puntas y alargarlas más, voy a poner también de forma intercalada las mostacillas medianas junto a las mostacillas pequeñas. Es decir, voy a poner una mediana, una pequeña, una mediana, una pequeña, y lo voy a repetir así 5 veces. Una vez más te voy a dejar aquí el esquema de la cantidad de mostacillas que estoy poniendo.
Sé que a veces puede sonar un poco enredado porque como son tantas mostacillas las que estoy poniendo al mismo tiempo, es difícil ir contándolas. Así va quedando mi lazo. Y ahora para terminar las puntas, voy a finalizar con mostacillas doradas. Voy a poner una mostacilla dorada a cada lado. Aquí tengo la primera dorada. Y para cerrar esta punta, voy a devolver el mismo hilo por las mostacillas que están antes de la dorada. Si te fijas, la mostacilla dorada lo que hace es una especie de tapón, básicamente, a las otras mostacillas para que no se salgan. Y terminamos devolviendo el hilo hacia arriba. Lo pasamos por todas las mostacillas de esta colita del lazo hasta llegar al lado de la perla. Voy a repetir el mismo paso ahora por la otra punta, devolviendo el hilo por las mostacillas que están antes de la mostacilla dorada. Sujeto y tiro. Tengo que fijarme muy bien que no quede ningún espacio entre las mostacillas, porque si queda un espacio la figura va a quedar suelta y se va a ver el hilo después. Entonces, para que tenga un oficio más pulcro, se vea mucho mejor, hay que tener cuidado con estos detalles. Como ves, los hilos se están devolviendo hacia arriba y los tengo que llevar al lado de la perla, como había dicho anteriormente. Solo los voy pasando por las mostacillas que ya puse. Tiene que quedarte de esta forma a ambos lados. Así. Y no te preocupes por estos hilos porque vamos a trabajar con ellos más adelante. La figura va a quedar así, no tienes que hacerle ningún nudo porque tampoco se va a correr. Va a quedar fija. Lo dejamos así y hacemos otro igual. Estos lazos pasan a ser una parte ornamental del aro y van a ir ensamblados en la segunda parte del aro, que es la parte que va a unir todas las piezas del aro, desde el gancho hasta la perla que vamos a poner como colgante en forma de lágrima. Para trabajar en esta segunda parte vamos a hacerlo con mostacillas doradas y con estas mostacillas más grandes que también podemos encontrar con el nombre de mostacillón. Trabajamos con el mismo hilo de nylon, en mi caso es hilo de pescar de 0,30, y cortamos unos 40 centímetros aproximadamente. Una vez que lo tenemos cortado, lo vamos a tomar con las puntas hacia arriba y vamos a trabajar desde ahí llevando las mostacillas hasta el medio del hilo. Tomaremos una mostacilla dorada y vamos a cruzar ambas puntas del hilo por esta. La punta de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha. En consecuencia, la mostacilla va a quedar fija. Voy a repetir lo mismo, tomando otra mostacilla y pasando ambos hilos cruzados de la derecha hacia la izquierda y de la izquierda hacia la derecha. Voy a repetirlo nuevamente con una tercera mostacilla, cruzo los hilos, tiro, y esta forma es la que estoy consiguiendo. Las mostacillas están fijas y están una sobre otra.
Voy a poner 2 mostacillas más. Esta sería la cuarta. Entonces cruzo los hilos por la mostacilla. Y a continuación tiro. Hay que tener ojo que cuando tires el hilo no quede algún espacio entre medio de las mostacillas, porque si no quedaría desalineado. La idea es lograr que te quede una fila de mostacillas muy parejita, y esto solo se consigue tirando los hilos firmemente. Vamos por la quinta mostacilla dorada. Primero la paso por un hilo y a continuación tomo el otro hilo y lo paso hacia el otro lado, de forma que quede cruzado. Bajo la mostacilla y tiro muy bien los hilos. Te tiene que quedar esta forma. Ahora lo que voy a hacer es pasar el hilo de la derecha por la primera mostacilla, es decir, la que quedó abajo. Voy a pasar el hilo de la derecha hacia la izquierda y el hilo de la izquierda lo voy a pasar por esta mostacilla hacia la derecha. Lo que voy a hacer es formar una argolla con las mostacillas. Desde aquí después voy a unirlo con el gancho. Básicamente sería como el inicio del aro. Una vez ya pasé los hilos hacia ambos lados, voy a tirar. Y al tirar voy a conseguir esta forma que es como una argolla. Así. La aplano un poquito, tiro bien los hilos y así queda. Esto lo estoy haciendo para no usar tantas argollas de metal, ya que si agregara una argolla más, el aro se separaría un poquito más del gancho. A partir de esta argolla de mostacillas, voy a comenzar a hacer la figura de nuestra base para el aro. Voy a tomar el hilo de esta forma, con las puntas hacia arriba, y lo siguiente que voy a hacer es pasar una mostacilla dorada a cada lado. Así. Las dejo caer. Ahora tomo otra mostacilla dorada y voy a cruzar ambos hilos por esta. El hilo de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha. Tiro y lo que va a quedar es esta forma. Es como una flor de 4 pétalos. Apretamos bien. ¿Ves? Así queda. Ahora voy a trabajar con las mostacillas más grandes o mostacillón. Voy a tomar una para cada hilo. Esto que estoy haciendo es mirar que sea más o menos del mismo tamaño para que la figura me quede equilibrada. Entonces pongo una a cada hilo, bajo las mostacillas y ahora lo que voy a hacer es trabajar
Primero con el lado derecho voy a tomar 4 mostacillas doradas. 1, 2, 3 y 4. Con ese mismo hilo me voy a devolver por la primera mostacilla dorada y voy a tirar. Es como si estuviera haciendo un círculo con el mismo hilo. Básicamente es la misma figura que hicimos al principio, pero solo de un lado del hilo, para que nos quede al lado derecho, de esta forma. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Tomo el hilo de la izquierda y le paso 4 mostacillas doradas. Así. Ahora con este mismo hilo voy a pasarlo por la primera mostacilla dorada que puse y tiro. Me resulta esta especie de flor de 4 pétalos del lado izquierdo y la bajo. Aprieto bien para que no queden espacios de hilo entre medio y me está formando esto. Ahora repito nuevamente las mostacillas grandes o mostacillón, pongo una a cada hilo, así, de estas transparentes, las dejo caer, tomo una mostacilla dorada, la paso por un hilo y después por el otro, así cruzado. El de la derecha a la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha y tiro. Y el resultado es esta figura cerrada. Es como un rombo. ¿Te fijas? Es como un rombo que en cada vértice va a tener una flor dorada. Digo flor para que se entienda que es la figura que hicimos con las mostacillas doradas. Ahora lo que hago es pasar una mostacilla dorada a cada lado. Aquí estoy eligiendo una que sea más del tamaño de la anterior, más similar al tamaño de la otra. Tomo una tercera mostacilla dorada y esta la atravieso con ambos hilos y tiro, y me queda así. Me encanta. ¿Qué les parece? Encuentro que esta combinación de colores es hermosísima. Un poco blanquecino, plateado, dorado. Lo encuentro muy artístico. Ahora voy a repetir lo que hice con las mostacillas grandes. Voy a poner una en cada lado. Y ahora voy a trabajar con el lado derecho y pongo 4 mostacillas doradas. Con el mismo hilo voy a pasar por la primera mostacilla dorada que puse. De esta forma cierro la figura y la bajo. Ahora del otro lado, tomo 4 mostacillas doradas, las paso por el hilo de la izquierda y con el mismo hilo me devuelvo por la primera mostacilla y hago esta forma. La bajo
me va quedando esto. Así. Repito ahora. Pongo las mostacillas grandes, una a cada lado. Las bajo, tomo una mostacilla dorada y esta la paso por ambos hilos. El de la izquierda hacia la derecha y el de la derecha hacia la izquierda y tiro. Aquí consigo cerrar esta figura y simplemente tengo que completar el resto de la pequeña forma dorada. Tomo dos mostacillas doradas y pongo una en cada hilo. Las bajo, tomo otra mostacilla dorada y paso ambos hilos por esta. Me queda así. ¿Se fijan que son como dos rombos? Y ahora es cuando voy a agregar el lazo que hicimos anteriormente. Para no llegar y ponerlo en el hilo, voy a crear una especie de base o de contorno que va a rodear la perla para que se integre mejor. Y esto lo voy a hacer con mostacillas doradas. Voy a pasar 4 mostacillas doradas por un lado, o sea, por una punta del hilo. De esta forma, las bajo y ahora voy a tomar mi lazo y desde la perla voy a hacer esto, voy a seguir esta dirección con el hilo. Atravieso la perla con este mismo hilo que tiene las 4 mostacillas y tiro. Las colitas del lazo tienen que quedar hacia abajo. Así, esta es la dirección que tienen que seguir. Si te fijas, las 4 mostacillas doradas están rodeando la mitad de la perla. Por lo tanto, tengo que completar esto y rodear la otra parte de la perla. Con el hilo que me queda de la izquierda, voy a hacer esto y voy a pasar 4 mostacillas doradas. Y ahora el hilo que había pasado por la perla lo voy a tomar y voy a pasarlo por las mostacillas que acabo de poner. Así, tiro este hilo y lo que hago es completar este semicírculo. Este mismo hilo voy a seguir pasándolo por las otras mostacillas doradas del otro lado, que eran 4. Lo paso hasta la última. Y tiro. Ahora como resultado lo que tengo son ambos hilos saliendo de las mostacillas doradas.
estirando los hilos para que puedan verse mejor. Sé que puede ser un poco enredado con tanto hilo suelto, pero quedaría así. El lazo totalmente integrado a nuestra figura. Y así es como salen ambos hilos de estas mostacillas doradas que habíamos puesto. Tenemos que completar este círculo con estos mismos hilos. Y esto simplemente lo hacemos de esta forma. Tomamos las dos puntas y por cada una vamos a pasar 4 mostacillas doradas. 4 a cada lado. Ahora tomamos otra mostacilla dorada, la pasamos primero por un lado y después tomamos el otro hilo y atravesamos esta misma mostacilla. Los hilos quedaron cruzados y tiramos. Ahí completamos el círculo. ¿Te fijas? Quedó rodeando la perla. Esto también lo tenemos que hacer con el segundo lazo, pero va a ser más abajo. Vamos a continuar la forma que estábamos haciendo antes, que es esta forma base. Vamos a tomar ambos hilos y a cada uno le vamos a poner una mostacilla dorada. Tomamos otra mostacilla dorada y a esta la atravesamos ambos hilos. Tiramos y nos queda esta especie de flor de 4 pétalos. Tal y como las figuras que habíamos hecho al principio. ¿Te fijas? Vamos a repetir los mismos rombos que habíamos hecho con las mostacillas grandes. Entonces damos una de estas a cada lado. Así. Las dejamos caer. Trabajamos con un lado primero. Pasamos 4 mostacillas doradas. Y ese mismo hilo lo devolvemos por la primera mostacilla dorada que pusimos. Vamos por el otro hilo, lo mismo, ponemos 4 mostacillas doradas. Y ese mismo hilo lo pasamos por la primera mostacilla dorada que pusimos. Así. Bajamos de esa forma. Tomamos mostacillas grandes, una para cada lado. Ponemos y las bajamos. Para cerrar esta forma, tomamos una mostacilla dorada y la cruzamos por ambos hilos, así. Tiramos y se cerró nuestro rombo. Ahora completamos esta pequeña figura dorada poniendo una mostacilla dorada a cada lado. Ponemos otra mostacilla para cerrar esta pequeña figura así. Tiramos y se completó. Vamos a hacer otro rombo. Ponemos 2 mostacillas grandes, una a cada lado.
Si no tienes mostacillas calibradas, o sea que no son del mismo tamaño, fíjate que sean similares. Ahora trabajamos con un lado y ponemos 4 mostacillas doradas. El mismo hilo se devuelve por la primera mostacilla dorada y tiramos. Bajamos esta forma, trabajamos al lado izquierdo, pasando 4 mostacillas doradas. Devolvemos el mismo hilo por la mostacilla dorada del principio y tiramos. La bajamos, nos queda así. Y completamos el rombo pasando estas mostacillas grandes, una a cada lado. Las bajamos, tomamos una mostacilla dorada y cruzamos los hilos por esta. Se cerró el rombo y ahora tenemos que completar la punta. Para esto ponemos una mostacilla dorada a cada lado. Y con una última mostacilla cerramos, la atravesamos ambos hilos. Nos queda así, tal como la primera forma. Ahora tenemos que repetir esto. ¿Te fijas? Tenemos que hacer esta circunferencia dorada. Vamos a poner el segundo lazo. Por un extremo vamos a pasar 4 mostacillas doradas, las dejamos caer y ahora vamos a poner el lazo desde la perla. Fíjate que las puntas del lazo quedan hacia abajo, en la misma dirección que quedó el lazo anterior. Pasamos el hilo con cuidado por la perla, así. Si es necesario, trata de acomodar los lacitos para que no te estorben. Recuerda que las perlas de río tienen el agujero un poco más pequeño. Hay que tener paciencia, sobre todo si ya le has pasado muchos hilos. Ahora, si es imposible pasarlo, vas a tener que trabajar con un hilo un poco más delgado. Una vez que ya pasó, tiramos del hilo. Ahora falta completar el otro lado para que no quede colgando de uno solo. El mismo hilo con el que estaba trabajando recién, que es el que pasó por las perlas, va a ser el que esta vez voy a usar para pasar estas 4 mostacillas. Y el anterior, el que no había usado y había apartado, lo voy a pasar también por estas 4, pero hacia el otro lado. Y me queda así, rodeando la perla. Ahora lo que tengo que hacer es direccionar simplemente los hilos. Ambos tienen que pasar por las mostacillas doradas y tienen que quedar paralelos.
En este esquema puedes ver mejor cómo tienen que quedar los hilos. Cada vez que vayas a pasarlos por la perla, o mejor dicho por alrededor de la perla, tienen que verse de esta forma, para que después puedas completar este círculo que rodea la perla. Y solo así vas a poder continuar haciendo el aro hacia abajo. Ahora, por cada uno de estos hilos voy a pasar 4 mostacillas doradas. Las bajo y con una última mostacilla dorada voy a cerrar este círculo. A esta se le tienen que cruzar los hilos. El de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha, y queda este círculo. Para completar esto, voy a hacer una de estas mini flores doradas, poniendo una mostacilla dorada a cada lado. Las dejo caer y ahora pongo otra mostacilla dorada y a esta le paso ambos hilos de forma cruzada. Bajo, queda así. Voy a hacer 2 rombos más y con esto terminaríamos esta forma larga en la que vamos a ir poniendo decoraciones para nuestro aro. Voy a pasar 2 mostacillas grandes, una a cada lado. Estoy repitiendo el mismo proceso anterior. Elijo un lado y le paso 4 mostacillas doradas de esta forma, y con el mismo hilo me voy a devolver por la primera mostacilla dorada. Bajo esta forma y a continuación hago lo mismo en el hilo del frente. Paso 4 mostacillas doradas, tomo este mismo hilo y lo devuelvo por la primera mostacilla dorada y bajo. Ahora tomo 2 mostacillas grandes, una para cada lado, bajo y cierro esta forma con una mostacilla dorada, atravesando ambos hilos por esta. Para completar, pongo una mostacilla dorada a cada lado, y cierro esto con otra mostacilla dorada, pero esta la atravieso ambos hilos. Así, cruzado. Y tiro. ¿Cómo está quedando? ¿Te gusta? Voy a hacer el último rombo y vamos a terminar un largo de este aro. Vamos a pasar 2 mostacillas grandes, y ahora 4 doradas a un lado, con este mismo hilo me devuelvo por la primera mostacilla, tiro y bajo. Por el otro hilo repito lo mismo, pongo 4 mostacillas doradas, con ese mismo hilo me devuelvo por la primera mostacilla dorada, tiro y bajo.
Ahora pongo 2 mostacillas grandes, una a cada hilo. Creo que se ven un poco disparejas, así que las estoy alineando. Ahora tomo una mostacilla dorada y por esta cruzo ambos hilos. Finalmente, para completar esto, voy a poner una mostacilla dorada a cada lado. Y cerraré esto, en vez de con una mostacilla dorada, con 2. Y tiro los hilos. En la última me quedarán 5 mostacillas. Ahora que ya tengo la estructura de este aro armada, voy a hacerme cargo de estos hilos, pero antes de cortarlos, tengo que hacer lo siguiente. Esto es devolverme por la figura que ya hice y hacer que los hilos se encuentren en algún punto. Si yo los corto desde aquí, el nudo que haga terminará desarmándose y finalmente el aro no va a durar mucho. Sobre todo porque es un poco pesado y el peso va a hacer que las mostacillas vayan cayendo. Entonces tengo que devolverme un poco con los hilos, hacer que se encuentren y anudarlos. Con 2 nudos sencillos basta. Y una vez que hago los nudos, devuelvo un poco más por las mostacillas y los puedo cortar. Cuando devuelvo el hilo, tengo que tener cuidado de seguir la dirección que ya he hecho con los hilos. No puedo llegar y cruzarlos por encima de la figura. Hay que ser lo más prolijo posible para que el hilo no se vea y estos nudos que estamos haciendo tampoco se vean. En el caso de los lazos, como ya habíamos dejado hilos, estos hilos los voy a integrar a la figura y voy a hacer que pasen por las mostacillas doradas que están alrededor de la perla. Justamente voy a pasar por las mostacillas que están al lado de las mostacillas de la perla, para que no se vea la unión entre hilos. ¿Se fijan que no se nota? Pasa totalmente desapercibido y pareciera que el hilo del lazo también es parte de esta forma alargada que hicimos después. Hago que se encuentren los hilos, hago el nudo, oculto los hilos con el nudo y corto. Y me va a quedar esto. Sinceramente creo que este trabajo está muy bonito y muy coqueto. Justamente como lo que quería conseguir. Un aro que sea elegante, que sea lindo y que al mismo tiempo me sirva para ir a algún evento tal vez, o alguna salida casual. Depende de con qué lo combinemos, es como se va a ver. No es como estos accesorios que son tan brillantes o extravagantes y que solamente funcionan para fiesta o para algo concreto. ¿Entienden? Ahora tenemos que ensamblar todas las piezas del aro. Para esto voy a utilizar las partes metálicas que les había mostrado al principio. Esta es la argolla que voy a abrir utilizando los alicates. Necesito 2, uno para tirar y otro para sujetar. Con el rojo voy a sujetar y con el amarillo voy a tirar hacia mí. De esta forma consigo que la argolla se abra. ¿Recuerdan la argolla de mostacillas que hicimos al principio? Bueno, por aquí voy a pasar la argolla y va a quedar colgando desde el gancho. Así, pasamos la argolla por el aro y ahora ponemos
el gancho con el que vamos a colgar el aro desde la oreja. Y cerramos la argolla de la misma forma que la pusimos. Utilizamos ambos alicates, uno para sujetar y otro para tirar. Y nos queda así. El aro ya está unido del gancho. Ahora, para darle un toque aún más especial a nuestro diseño, quise utilizar una perla de estas de forma de lágrima que les mostré al principio, y lo voy a pasar por un vástago, que es esta pieza de metal. La tenemos que doblar una vez que ya pasó la perla y vamos a cortar un trozo. Considera dejar un espacio suficiente para poder hacer una argolla con el alicate. Ya te voy a mostrar cómo. De este trozo que quedó, hacemos la argolla, y para esto enrollamos este alambre en la punta del alicate y así formamos una especie de argolla. No la cerramos todavía, ya que tenemos que engancharla al aro. Vamos a pasarla por la última forma que hicimos con las mostacillas doradas y va a quedar entre medio de las dos últimas mostacillas. Y ahora sí, podemos cerrar la argolla. Si te está costando, no te preocupes, hazlo con cuidado, nadie te apura. Y si es necesario, sostén la perla para que ésta no se resbale, ya que si se resbala hacia abajo, va a taparte la visión de donde se cierra la argolla. Si encuentras que hay alguna parte del video que se te haga un poco difícil de entender, déjame en los comentarios alguna pregunta, duda, lo que tú quieras para yo poder aclarártelo. Y bueno, finalmente, así quedó el aro. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta la combinación de colores? Aquí ya tenía mi otro aro listo. A veces los lazos quedan un poco rígidos, pero después de alinearlos con la mano, moverlos un poco, las mostacillas ya se van soltando. Esto suele pasar porque cuando uno hace los nudos, tira, y al tirar las mostacillas se van apretando. Pero no te preocupes, que con el uso y el movimiento esto se suelta y finalmente termina viéndose muy lindo. ¿Te gustó el resultado? Si estos aros son un poco largos para ti, considera utilizar solamente un lazo. Podrías hacerlos de la mitad del tamaño de estos aros y también quedarían hermosos. También, si no tienes la perla del final, podrías reemplazarla por alguna otra cosa. Algún gigante de cristal, punta, cualquier cosa que creas que se pueda ver bien. Y si también quieres variar los colores, usa tu creatividad. Y si quieres, me compartes alguna fotografía por mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí abajo, en caso de que quieras escribirme. Y gracias por ver hasta el final. Bye.